Vamos a continuar con nuestra segunda ponencia. Nos acompaña, por supuesto, desde Guadalajara, la doctora Mónica Pérez Contreras. Ella es especialista en reingeniería actitudinal, profesora maestra de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tiene un doctorado en dirección estratégica y gestión de la innovación. Es un honor para mí, Mónica, presentarla. Y ella nos va a hablar de un tema que se llama cambio y consultoría transformacional. Mónica, a partir de este momento tienes 25 minutos para desarrollar tu tema. Bienvenida, buenas tardes. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias a todos por su presencia y por su atención. Como comentaba Javier, pues precisamente ese es el tema del que vamos a estar platicando en estos minutitos, el cambio y la consultoría transformacional. Y bueno, creo que todos estaremos de acuerdo con que precisamente al ser consultores nos toca varias veces encabezar distintos procesos de cambio. Y volviendo a lo que decía mi querida Kenelva, pues las organizaciones están hechas por personas y a veces como empresarios, como consultores, asesores, etcétera, nos ha costado trabajo llegar a aceptar esta realidad y a incorporarla en nuestras maneras de trabajar, tanto como dentro de la industria, como nosotros que nos acercamos pues un poco desde afuera, ¿no? Y pues creo que más de alguno de nosotros nos ha tocado en alguna ocasión encontrarnos con alguna mirada de este tipo, ¿no? Una mirada escéptica, una mirada a veces de resistencia declarada, ¿no? A los cambios que estamos proponiendo. Y bueno, hablando precisamente de esta aceptación, ¿no? Lejos de pelearnos con esta realidad de que vamos a encontrar muchas veces, ¿no? Yo creo que más las más que las menos, alguna resistencia, algún grupo, etcétera, dentro de la organización al estar proponiendo un cambio, pues lo que más nos conviene es, en primer lugar, pues aceptar que la resistencia está ahí. Y en segundo lugar, pues la invitación del día de hoy es comenzar a verla precisamente con otros ojos, ¿no? El ojo del experto siempre encuentra pequeños detalles, pequeños matices que a veces pueden pasar por alto para los demás. Entonces, mi invitación el día de hoy es empezar a desarrollar esta visión, esta óptica, esta pues realidad que a veces nos pasa por alto, que es que la resistencia, pues en primer lugar es algo natural y en segundo lugar nos refleja una cierta riqueza. ah, y no me equivoqué, sí lo estoy diciendo de manera intencional. Lo interesante es que sepamos precisamente detectarla y aquí como el joyero irla puliendo para poder sacar valor de ella. Y les platico que en el proceso de preparar esta charla, ah, los compañeros que tengan cierta beta eh, investigadora, curiosa, etcétera, sabrá, ¿no? Lo que va uno creando a veces como que toma vida propia y esto pues acabó en un modelo que acabo de registrar y que les comparto con muchísimo gusto, precisamente para pasar de la resistencia como una objeción a una fuente de valor, un activo para el proceso de cambio. Y pues bueno, para poder lograr esta alquimia, vamos de llamando, pues necesitamos mejorar de distintas maneras nuestra capacidad de escucha en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Para darnos cuenta que muchas veces lo que nos está diciendo la gente puede ser que no sea exactamente lo que nos está queriendo decir. Por ahí hay un caso que es muy sonado, a lo mejor ya lo habrán oído en alguna ocasión. Ah, dicen que los colaboradores de los parques de Disney frecuentemente les hacen esta pregunta. Oye, disculpa, ¿a qué horas es el desfile de las 3? A las 3, ¿verdad? No, pero ellos ya están entrenados para saber detectar que esa es
muchas veces un pretexto para acercarse a preguntar otra información que a veces ni siquiera tienen claro qué es lo que quieren saber, ¿no? A veces es dónde se puede ver mejor, cuánto tiempo dura, si hay alguna, no sé, alguna restricción durante el desfile. Y ese mismo tipo de cambio en nuestra manera de percibir es el que nos va a ayudar a darnos cuenta que muchas de las objeciones que escuchamos cuando queremos presentar un cambio, proponer un cambio, encabezarlo, pues no son en sí negativas. Muchas veces son expresiones de la gente que no encuentra otra manera de em, señalarnos que se sienten inseguros, que a lo mejor no están entendiendo algo de lo que les estamos proponiendo, que tal vez tengan miedo a perder algo durante el cambio o que, entre comillas, simplemente quieren ser considerados durante este proceso. Entonces, nuestra labor como consultores, pues es, en primer lugar, saber interpretar qué es lo que me están queriendo decir, de dónde viene esta expresión que yo estoy oyendo y que a veces si reacciono nada más sin darme la dichosa pausa, pues para tomar una decisión consciente, puedo interpretar pues como un obstáculo para llegar hacia donde yo quiero. Pues lo que podemos hacer a partir de ahí es empezar a plantearles a los colaboradores preguntas. Ya se me salió lo coach, ¿verdad? Preguntas que, por un lado, les inviten a la reflexión, por otro, los vayan involucrando dentro del proceso de cambio. Por ahí hay un libro que a mí me encanta y todo el tiempo lo estoy haciendo publicidad, creo que debería ya comprar algunas secciones, de Dale Carnegie, que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y él nos menciona precisamente esto, si tú quieres que una persona se involucre, perdón, esté a favor de algo, necesitas involucrarla. Cuando se siente parte, la historia ya es completamente otra, ¿no? Entonces, precisamente, pues hice una clasificación en tres tipos grandes de las resistencias, que ahorita les comparto. El primero es precisamente la resistencia informativa. La resistencia informativa se refiere a cuando las personas ah, aparentan estar en contra de un cambio, pero en realidad es porque les falta alguna información, comprender algo de lo que estamos diciendo, a lo mejor visualizarse dentro de este futuro cambio. Ahorita explico un poquito más. Tenemos también la resistencia protectora. La resistencia protectora se refiere a las personas que no se suman inmediatamente al cambio o no se muestran entusiastas por el cambio porque piensan precisamente, como decía hace un momentito, que hay algo que podrían llegar a perder, sobre todo respecto a la organización, algún valor de la organización, alguna práctica política, etcétera, que ellos consideran que le da valor agregado a su manera de trabajar. Y por último, tenemos también la resistencia creativa. Estos a veces, la resistencia creativa a veces lo podríamos llegar a interpretar si somos reactivos, ¿verdad? Como algún sabelotodo, ¿no? Como alguna persona que quiere, como decimos en México, apantallar, ¿no? O sea, sonar importante en este proceso, pero en realidad muchas veces nos está hablando de posibilidades hacia donde podríamos llevar todavía este cambio. ¿Y cómo se escuchan cada una de estas tres tipos de resistencias? Pues en la resistencia creativa podemos escuchar frases como esta, ¿no? No sabemos cómo hacerlo. ¿A qué hora? Que traducido del mexicano quiere decir no tenemos tiempo, no va a funcionar. La resistencia protectora va a sonar más o menos así. Esta no es la manera en que trabajamos nosotros, ya antes lo hemos probado, no somos ese tipo de empresa, que puede ser, eso pasa en otro país, esto funciona en empresas grandes, pero nosotros no, etcétera. Todos esos son expresiones de la resistencia protectora. Y por último, en la resistencia creativa vamos a escuchar estas frases que les decía, si no estamos minando, ¿verdad? Si no estamos buscando el valor para nuestro proceso de cambio, nos pueden sonar como a lo mejor arrogantes, como a lo mejor, pues como les decía, de algún todo, ¿no? ¿Qué tal sí? ¿Por qué no? Ya pensaron en tal o cual circunstancia, en tal o cual posibilidad. Entonces, en primer lugar, como decíamos, hay que validar la emoción sea por lo que sea, así se está sintiendo
la persona, ¿no? También podemos ponernos en su lugar, ¿no? Tú estás trabajando tan tranquilamente cuando te presentan a fulanito o fulanita de tal y te empiezan a decir que las cosas ya no van a seguir como estaban, ¿no? Entonces, pues claro que hay sentimientos que es natural que se despierten, ¿no? Miedo, incertidumbre, etcétera. Entonces, a veces uno simplemente como asegurarle a la persona, ¿no? Que tiene sentido que eso le preocupe, que es válido que lo esté viendo así, al menos en ese momento, o pedirle permiso para preguntarle desde otra perspectiva. El ser como respetuosos con esa, pues, circunstancia incómoda que de verdad están viviendo. O sea, no es por darle la contra al consultor, ¿no? Entonces podríamos preguntarles, por ejemplo, a los que nos presentan alguna resistencia informativa, y esto es un ejemplo, ¿no? ¿Qué necesitas para sentirte cómodo con el cambio? ¿Qué tendrías que saber para poder visualizarte en esta nueva etapa, etcétera, etcétera? Respecto de las resistencias protectoras, podríamos preguntar, oye, qué es algo lo que tú estás tratando precisamente de defender, de proteger? ¿Qué qué es un valor que hay en la manera en que estamos trabajando ahorita y que yo no he alcanzado a ver? Respecto de las resistencias creativas, podríamos decirle, ok, qué cosa le mejorarías a esta propuesta? Si tú pudieras hacer algún cambio en lo que estamos proponiendo, ¿cuál sería? ¿No? Esa sería como la primera etapa. Entonces, primero empezamos por validar lo que están sintiendo, porque es la realidad, ¿no? Y en segundo lugar, empezar a un proceso de diálogo que nos ayude precisamente para la segunda etapa. Este modelo acabó llamándose el modelo de las tres R's, porque la primera es la resistencia, el segundo es el reencuadre, donde precisamente a partir de este diálogo vamos a pasar de estar hablando de resistencias, pues a cosas que necesitamos mejorar. Por ejemplo, en gaps de implementación, ¿a qué se refiere esta parte? Pues que en la resistencia informativa me están dando a entender, me están revelando cosas que a lo mejor ahí están, pero no he dicho, cosas que a lo mejor no he tomado en consideración, a lo mejor algún paso previo que se necesita hacer antes de ejecutar el plan que yo traigo, a lo mejor una capacitación que está haciendo falta y que yo no había considerado. Entonces es información muy, muy valiosa porque si yo empezara de lleno con lo que planeé de antemano y no soy capaz de captar esta parte, pues voy a tener que hacer retrabajos, los resultados obviamente no van a ser los planeados, etcétera, etcétera. Entonces, esa es por la parte de la resistencia informativa. Por la parte de la resistencia protectora, es pues precisamente cosas o maneras de hacer las cosas en las que la gente detecta un valor en la organización, que las personas ven que hay una riqueza, un diferenciador en la manera en que ya están haciendo las cosas. Algunos consultores de repente por ahí cometemos el error de no tomar en cuenta lo que ya se está haciendo bien y a veces generamos versiones tal vez sí optimizadas en los números de las empresas o de algún proceso, pero que precisamente pierde el alma de la organización. Es una buena receta para matar una empresa, ¿no? Una organización. Entonces, este tipo de frases o preguntas de resistencia protectora, pues nos están hablando de todo eso, ¿no? Es muy importante escucharles también. Tenemos también en lo que podemos llegar a convertir la resistencia creativa, que son pues oportunidades de innovación. Yo traigo un plan para hacer un cambio, con el consejo directivo, con los dueños, con los líderes, hemos visualizado un posible estado de la empresa mejor que antes, pero es posible que eso se pueda llevar todavía a un nivel mucho más allá y que no lo hemos detectado. Entonces, si tengo esta apertura de escuchar de qué me están hablando, al hablarme de esta resistencia creativa, pues lo puedo también capitalizar, como decía hace un momentito, en vez de ejecutar y luego detectar los errores, pues este es un momento que me puede ahorrar mucha frustración y muchos retrabajos. Bueno, pues ¿de dónde viene la tercera R? Tercera R nos habla de la rentabilización. ¿Cómo convertimos en un activo todo esto que nos han estado
comentando en las distintas expresiones de resistencia, ¿no? Entonces tenemos por el lado de la resistencia informativa, pues integración estratégica, mejoras para el plan de implementación, detección y creación de puntos de control de calidad en el proceso de cambio. Podemos detectar que nos están haciendo falta ciertos materiales de divulgación, de capacitación, etcétera. Mejorar inclusive de manera pues más permanente, digamos, los protocolos de comunicación dentro de la organización. Respecto de la resistencia protectora, pues lo que nos toca, la posibilidad que tenemos, mejor dicho, es capitalizar todos esos activos que están a veces ahí y que nadie ha detectado y que por lo tanto, pues no se están aprovechando. O sea, a veces los mismos colaboradores sí lo saben que está ahí. En cierta manera los detectan, pero cuando eso no se ha hecho a lo largo de toda la organización, pues hay oportunidades que se han dejado de aprovechar con ellos, ¿no? Entonces, al escucharlo, podemos detectar y preservar algunas cosas valiosas en la organización, integrar algunas mejores prácticas que ya tengan, y esto nos puede ayudar también a hacer, pues, puentes entre el estado anterior y el estado deseado, de manera que se conserve precisamente la esencia de la organización. Y para la resistencia creativa, pues puede ser que haya algunas como funcionalidades más que pueda tener la nueva manera de trabajar. Podemos implementar algunas innovaciones más a fondo, ¿verdad? A veces empezamos con un cambio en cierto modo pequeño, pero que cuando integramos todas estas resistencias creativas, lo podemos hacer, llevar hasta otro nivel, ¿no? Generar unas ventajas competitivas únicas para la organización. Bueno, pues, ¿de qué va a depender que funcione este modelo? Pues, en primer lugar, y creo que es la más relevante, ¿no? Desde nuestra parte, que es la mentalidad del consultor. Si por ahí dejamos que el ego nos gane o el miedo, ¿no? Yo comento mucho que el miedo es como palabra tabú en el lugar de trabajo, ¿no? Pero, a veces precisamente ese rechazarlo, ese no quererlo ver, le da más poder, le da más fuerza. Entonces, a veces, pues, sobre todo si estamos empezando, nos podemos sentir, pues, en cierto modo amenazados, ¿no? De que la propuesta no vaya a ejecutarse como la habíamos, planeado nosotros, como venía desde nuestro despacho, etcétera. Pero si logramos pasar de eso y darnos cuenta de verdad del valor que podríamos capitalizar y cómo, como les decía hace un momento al inicio de la charla, si involucramos a las personas, de verdad se van a sentir parte de y van a pasar de ser los detractores del cambio a ser impulsores del mismo, pues vemos que vale mucho la pena, pues el bajar nuestras defensas, ¿verdad? Y empezar también a escuchar de qué me está hablando la gente, qué es lo que está tratando de preservar para la organización, qué, vamos a llamarle boosters, ¿no? Ven que puede tener este cambio para llevarlo más allá. ¿Qué cosas estoy dejando de ver? Eh, pues porque a veces estamos, la verdad, ilusionados, ¿no? Emocionados con los cambios que vemos que se pueden llevar a cabo dentro de la organización. Entonces, si logramos hacer este cambio de canal del todo como al facilitador, ¿no? Vamos a tener muchísima mayor probabilidad de lograr precisamente ah, capitalizar, rentabilizar estas percibidas resistencias que, como les decía, muchas veces son simplemente pues expresiones no muy afortunadas, ¿no? De elementos valiosos que hay dentro de la organización. La habilidad de escucha, el ser capaz de ir detectando no solamente lo que está diciendo la gente, sino los valores que hay detrás. Ahorita nos va a platicar también mi estimada Mariana de todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué, qué es lo que en realidad me quieren comunicar? Y volviendo a la mentalidad, no reaccionar, sino elegir una respuesta.
A lo mejor yo oigo, ¿verdad? Ni siquiera escucho a fondo alguna resistencia y lo primero que me viene a la mente es decir, no va a funcionar o es que no saben esto, pero ¿y si sí? O sea, si abrimos ese espacio, la posibilidad de que ahí haya una riqueza, de que ahí hay una manera de hacerlo mejor. Y les voy a decir, no significa siempre que todo lo que nos digan, sea algo que vale la pena implementar, pero sí siempre es algo que vale la pena escuchar. A veces simplemente comunicando las cosas de otra manera, modificando un poco los plazos, podemos reducir esta resistencia que no solamente es algo que estamos escuchando, sino algo que están viviendo las personas que van a atravesar el cambio, ¿no? Entonces, decía, no siempre vamos a implementar todo lo que nos propongan, pero si lo escuchamos, si se sienten oídos, si se sienten validados, y si en la medida de lo posible hacemos algunos cambios que a veces son casi cosméticos, ¿no? Eh, esas propuestas, digamos, no incorporadas también van a enriquecer o van a facilitar, favorecer que el cambio sí se lleve a cabo. Flexibilidad en el plan. Si el plan que yo estoy presentando de inicio es completamente rígido y lo he diseñado de una manera que solamente puede funcionar si seguimos los pasos así como están, pues tampoco es lo más conveniente. Y por último, pero no menos importante, también necesitamos la comunicación efectiva, porque nosotros ahorita ya sabemos esta riqueza que se esconde en la resistencia, pero también tenemos que ser capaces de comunicarla a todos los involucrados en este proceso de cambio, ayudar a los dueños, ayudar a los directivos, etcétera, a darse cuenta, ¿no? Que esto que nos están comunicando es pues una oportunidad de hacer el cambio mejor, más fácil, más rápido, etcétera, y que vale la pena escucharle y darle su espacio. Vamos muy bien con el tiempo, Javier. Este, como conclusiones, la resistencia es una expresión de cierta información, ¿no? Es un activo. Y además está ahí, ¿no? Como decía, no vale la pena negarlo. Dos, es una alerta temprana. ¿A qué me refiero con alerta temprana? Pues me está avisando desde antes de que empiece a poner en marcha el plan que hay algo que se necesita ajustar, que se necesita comunicar mejor, que se necesita incorporar y no lo tenía planeado. Otra, si vamos avanzando en esto de la consultoría, nos vamos a dar cuenta que la resistencia no es algo para eliminar ni temer, sino para capitalizar. Por eso también influye ahí nuestra capacidad de comunicación, ¿no? De transmitirles a las personas que estamos abiertos a escuchar. Por último, en las conclusiones, si gestionamos bien esa resistencia, se va a volver una ventaja competitiva, tanto para la organización que va a tener un cambio más interesante, como para nosotros como consultores que lo vamos a ver encabezado. Pues aquí una comparación, ¿no? Si de verdad queremos convertirnos en consultores transformacionales, pues lejos de únicamente ejecutar los pasos teóricos, ¿verdad?, de una consultoría, necesitamos ir más allá, escuchando mejor, co-creando junto con los clientes y junto con los usuarios, acompañándolos precisamente en este proceso, viéndolos como personas, como decía mi querida Kenelva, y liberando ese cambio que muchas veces está ahí en forma de potencial y que necesita pues simplemente esta coordinación, esta estructura, esta socialización para poder ocurrir. Y bueno, por último, les dejo por ahí el QR con mis datos de contacto. Si alguien tiene alguna otra duda, algún material que quiera que le comparta, con todo el gusto. Bueno, por ahí quedó casi un minuto, casi un minuto, para utilizar todavía. Muchísimas gracias por su atención y sigo a sus órdenes.